México, 1950. La XCW tenía un grupo de locutores de primera. Él es José de la Herrán, investigador de la radio que vivió la llamada época de oro de este medio en México. Sus anécdotas no tienen desperdicio. Entre ellos estaba el Bate López Méndez, estaba Manuel Bernal y, por ejemplo, Luis Cáceres, y después vino el bachiller Gálvez, etcétera. Pero los tres amigos que mencioné ahorita se fueron por ahí después de terminar a las 12 de la noche las transmisiones, se fueron a tomar la copa y resultó pues que se les fue todo la noche tomando la copa y llegaron muy apurados al trabajo a las 10 de la mañana, pero todavía con efectos notables por las copas tomadas, aunque no habían perdido para nada el sentido. Pero sí pasó algo muy interesante. La W, el estudio, tenía un pasillo muy largo, al final del cual daba vuelta a la izquierda, pero se cerraba y había un reloj de pared como de unos 40 centímetros de diámetro, muy bonito, y resulta que al Bate López Méndez, que llevaba su pistola, se le ocurrió dispararle un balazo y destruir totalmente el reloj. Entonces don Emilio salió furioso de su oficina y le dijo: está usted despedido, no lo queremos volver aquí. Y el Bate López Méndez, pues muy apenado, le dijo: ay, don Emilio, si yo solamente quería matar el tiempo. Capítulo 4. La radio grabada en discos. Los 50. El mundo está dividido en dos. Estados Unidos y la Unión Soviética quieren imponer sus formas de vida, contrarias entre sí. Propiedad privada contra propiedades públicas y comunes. Intereses individuales contra intereses colectivos. El capital contra el trabajo. El mercado contra el Estado. En Occidente, el capitalismo gana influencia. Se corona la reina Isabel II. Se descubre la estructura del ADN. Un golpe de Estado en Argentina tira a Juan Domingo Perón. Se crea la NASA e inicia la carrera espacial. Rosa Parks es encarcelada por no dar su asiento a un pasajero blanco. Nace el movimiento por los derechos de los ciudadanos afroamericanos. También es el tiempo del maracanazo en Brasil, del debut de los cinturones de seguridad de los autos, de Chuck Berry, Elvis y el rock and roll, de James Dean, el rebelde sin causa, de Marilyn Monroe en su vestido blanco que levanta el viento. Es el turno de los pantalones vaqueros y el movimiento pin-up, hombros descubiertos, escote en forma de corazón, faldas cortas y zapatos de tacón alto. A México llega la televisión. El Instituto Politécnico Nacional hace la primera transmisión a color y construye su canal. Emilio Azcárraga funda el Canal 2 y forma la empresa Telesistema Mexicano con los canales 4 de Rómulo Farril y 5 de Guillermo González Camarena. La Piedad y otros ríos de la Ciudad de México son entubados. Se construye Ciudad Universitaria, la Torre Latinoamericana y la primera tienda de autoservicio. Es el México de Tintán y El Rey del Barrio, de Buñuel y Los Olvidados, de Frida Kahlo muerta, envuelta en la bandera comunista, de La región más transparente, de Pedro Páramo, del laberinto de la soledad. Son tiempos de cambio para la radio mexicana. Sí, yo soy Virginia Medina Ávila. Soy académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora nacional y con varias líneas de investigación. Entre ellas estoy estudiando la radio y los medios no crean nada, la sociedad es la que se los apropia, los consume y la radio va teniendo que tener, o los que dirigen los contenidos de la radio van a tener que considerar todo ese uso y ese consumo, y la radio como lenguaje y como medio va adquiriendo su vocación, ¿no? Ahora, ¿para qué está sirviendo, no? Entonces, los radios también son grandes
generalmente después pasó de radios grandes para oírse en grupo, y luego aparecen los transistores y otra vez la escucha se torna individual. Los chicos llevan a sus habitaciones su radio, ¿no? A donde quieran. Por eso cuando se generaliza la televisión en los años 50, la radio cambia su vocación, es lo que les decía. Y aquí observamos que la radio es un medio resiliente, elástico, en continua transformación, que ha evolucionado durante sus 100 años de vida y tenemos motivos para creer que la evolución continuará. Las peculiaridades de esta transformación animan a pensar la radio del siglo XXI. Es mayo de 1952. Federico Obregón Cruces, un contador que también estudió ingeniería, lanza la primera radiodifusora que transmite en México en frecuencia modulada, la FM. Federico había sido ayudante personal del presidente Lázaro Cárdenas, representante de la Secretaría de Hacienda en Estados Unidos y vendedor de Radio 1000. En 1948 obtiene la concesión para transmitir en la frecuencia de 94.1 MHz. Desde ese momento hizo pruebas con una planta improvisada. En 1952 rentó al Canal 4 un par de estudios con un piano, en el piso 10 de un edificio en Reforma. Compró un transmisor y salió al aire como XHFM. Él llamó a su estación Radio Joya. Por el otro lado, el FM tiene también la virtud de crear otro tipo de imágenes visuales. Él es el cronista y escritor Jesús Flores Escalante, un estudioso de la cultura popular mexicana. Las voces ya no son el locutor teatral que estaba fungiendo en otras emisoras, engolados con sus voces un poquito rebuscadas. Hoy el locutor ya no, pero sin embargo la FM tiene la característica de ofrecerte programas con voces bellísimas, sobre todo con voces de mujeres y sobre todo con la llegada de grandes gurús de la radio, que te leen un poema, por ejemplo, de Huerta, de Paz o de algún extranjero como Lord Byron, pero no te dicen quiénes son ellos. El encanto es su voz. La transmisión en frecuencia modulada fue desarrollada en Estados Unidos por Edwin Armstrong. Quería obtener un sonido claro, definido, sin el ruido de las descargas eléctricas que capta la AM. Descubrió que para eso debía modular la frecuencia de onda en lugar de ampliarla. Pero estamos en 1952. En ese momento no hay suficientes aparatos receptores de FM en México. La gente y los anunciantes aprecian el sonido limpio en la radio, dicen que suena bonito, pero no le tienen mucha fe. ¿Qué hacer ante ello? Primero, Federico Obregón manda a construir radioreceptores de FM. Luego pide autorización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para la instalación en autobuses, restaurantes, hoteles, cines, salones de belleza y otros lugares públicos. En un lapso de 2 años coloca unos 100 aparatos. El Club Deportivo Israelita, el Club Deportivo Hacienda, los anfiteatros de los Cines Alameda y las Américas fueron algunos de los sitios donde se escuchó por primera vez en México la radio en frecuencia modulada. Soy Fernando Mejía Barquera y soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. No es que no existieran estaciones de frecuencia modulada, existen desde los años 50. Sin embargo, en esa banda mucho tiempo los anunciantes no le hicieron caso porque no había, los publicistas no estaban interesados en anunciarse, digamos, en la nueva banda, la FM. Es 1957. Un temblor de 7.7 grados en la escala de Richter mueve tanto la Ciudad de México que tira el ángel de la independencia. También derriba el edificio desde el que transmite Radio Joya. Federico Obregón, cargado de deudas, vende el equipo y derechos a Francisco Aguirre. Tras la experiencia de Radio Joya, poco tiempo después otras emisoras comienzan a transmitir en frecuencia modulada. Podemos mencionar en la Ciudad de México a la XEOI-FM de Radio 1000,
la XEQ-FM y la XERPM-FM, así como la XET-FM de Monterrey. Sería hasta los años 70 que la FM tendría un verdadero crecimiento en México. En este momento, tanto la decadencia entre comillas de la radio, interviene un factor fundamental, el descubrimiento de la modulación por frecuencia. Este es el doctor Pablo Dueñas. Junto a Jesús Flores y Escalante, investigó la historia popular de la radio mexicana. Antes la modulación por amplitud era la básica, la FM tiene ya una función diferente. Las empresas que ya estaban establecidas en amplitud modulada empiezan a comprar concesiones hasta de 3 y 4 mil emisoras, que no les costaba nada, pero que hoy valen cientos de miles de millones de pesos. La FM tiene otras características, tiene mayor modulación, mayor alcance con poco wattaje. No hay que construir transmisores de bulbos a diodos, etcétera, de gran capacidad, y su consumo eléctrico es totalmente diferente. La FM se escucha de otra manera y tiene ya una programación específica que se va fijando mucho en las necesidades generacionales, pero es la FM la que convierte a la AM en un poco subsidiaria, su segundona. Es 1952. La compañía cigarrera del Buen Tono vende su emblemática emisora XEB al empresario Luis Martínez Vértiz. El nuevo dueño quiere devolverle su vieja gloria, así que programa espacios noticiosos y de música romántica. Crea el lema Voz y Expresión de México. Debuta al cronista deportivo Ángel Fernández y en el programa La Feria de la Canción reúne artistas como Pedro Infante, Los Churumbeles de España, el Trío Calaveras y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. El empresario piensa en la segmentación de públicos para vender más publicidad. No es para menos. Por esa época, la compañía El Radiómetro de México documenta que en la capital del país hay 25 radiodifusoras comerciales y 2 culturales, que son escuchadas en 600,000 aparatos receptores. Luis Martínez Vértiz crea entonces la cadena Red México y el concepto Emisoras de América, que integra las estaciones XEB, XEPH Radio 590 y XEMX Radio Femenina. Es 1952. Adolfo Ruiz Cortines es candidato a la presidencia de México. Reabre un debate que puso sobre la mesa Lázaro Cárdenas en los años 30. El voto de la mujer. El reconocimiento constitucional a las mujeres como ciudadanas fue aprobado un año después. Sin embargo, es probable que el contexto político contribuyera a la creación de una emisora insólita, XEMX Radio Femenina. La estación es manejada solo por mujeres. Ellas son operadoras, locutoras, productoras y escritoras. Yo creo que ahí hay otro momento importante que todavía hay que estudiarlo más. Ella es Rita Abreu, es locutora y ha investigado la historia de las mujeres en la radio. Actualmente coordina Radio México Internacional. Yo creo que hay otro momento que también no está muy bien registrado, pero se hicieron campañas de radio que no eran como las campañas que ahora vemos, con spots muy bien insertados en la programación, para nada. Me refiero a una campaña así que tocaban la puerta a las mujeres, ¿no? Que estaban promoviendo el voto de la mujer, y ahí pues tuvieron su papel estas mujeres que de alguna manera pedían el espacio, y ahí lograban de pronto alguna opción, ¿no? Es 14 de marzo de 1952. Frente a un micrófono con forma de ave está Cuca Escobar, famosa por su personaje Cuca la telefonista. Ella es la gerente de Radio Femenina. En el estudio hay publicistas, radiodifusores y empresarios. Agustín García López, secretario de Comunicaciones, da el micrófono a la gerente para que sean sus palabras el primer sonido que salga al aire. Cuando Cuca termina de hablar, entran las campanas de identificación de Radio Femenina, que recrean la canción compuesta de Agustín Lara, Mujer, Mujer Divina. ¿Cuáles eran los contenidos de esta radiodifusora? Que nos cuente Fernando Mejía Barquera. Después, también en esa época creó una estación que se llamó Radio Femenina y obviamente la dedicó al público femenino. No era una estación feminista, sino era operada por mujeres, ¿no? Con una programación que hoy
podría parecer discutible desde el punto de vista feminista. Aunque hace algunas transmisiones con valor social, Radio Femenina no pretende romper estereotipos. De hecho, sus programas los refuerzan. Algunos espacios tienen nombres como La Hora Sentimental, Lo Más Besable de México y La Pareja Ideal, que fue un concurso para encontrar la pareja de novios más perfecta. Es junio de 1953. Fidel Hernández, propietario de la XEL, consigue permiso para transmitir durante 6 horas al día programas diferidos en inglés. Ya en los años 30, la emisora había innovado al ser la primera en transmitir de día y de noche. Después de experimentar con varios conceptos, en 1953 la XEL se convierte en la primera radiodifusora en programar contenidos en inglés y español. Cambia entonces su nombre a Radio Capital. Son los años 50. El Estado ha cerrado prácticamente todas las estaciones con las que contaba. Solo Radio UNAM y la XEJB del gobierno de Jalisco están al aire. La Secretaría de Educación Pública utiliza la media hora diaria que le corresponde en todas las radiodifusoras para lanzar algunos programas. En XEQ transmite El Mundo de la Mujer y en XEB Postales de México. Los 50 es la década en que aumenta el número de cadenas radiofónicas. Nacen Cadena Radio Tricolor, de Radioprogramas de México, Cadena Vespertina RCN, cadena de radio independiente conocida como CRISA, Organización Radio Centro y la Red México de Luis Martínez Vértiz. Los radiodifusores pequeños, la mayoría en provincia, cedían la administración de sus emisoras a las estaciones grandes. Estas ofrecían a los anunciantes cobertura nacional o regional. Sin mayor esfuerzo, las estaciones chicas recibían beneficios económicos por su explotación. Por eso ser parte de una cadena representaba una ventaja. Para Fernando Mejía Barquera, este es un periodo donde la radio goza de la preferencia de los anunciantes. Entonces todavía la televisión no competía con la radio ni en audiencia, ni en alcance territorial, y tampoco en la captación de gasto publicitario que las empresas interesadas dedicaban a los medios. Entonces, los presupuestos de que gozaba la radio, hablo de la radio comercial, en ese periodo de 2 décadas, más o menos 1935 a 1955, eran muy grandes y eran suficientes, digamos, para contratar para 2 géneros fundamentales, los programas de entretenimiento, especialmente los musicales, y las radionovelas, a cantantes, músicos, actores, actrices muy prestigiados. Es 1956. Las estaciones de Luis Martínez Vértiz no alcanzan las metas que él pretende. Por alguna razón, las locutoras de Radio Femenina comienzan a abandonar la estación tras compartir el espacio con la XEPH Radio 590. Por su parte, XEB, aunque cuenta con artistas reconocidos, no recupera el lugar que tenía al lado de XEW y XEQ. Luis Martínez Vértiz pierde interés por la radiodifusión. ¿Recuerdan su proyecto Emisoras de América? Se da cuenta que no le deja ganancias como su empresa Salinas y Rocha o sus sembradíos en Querétaro, así que desaparece la cadena Red México. Emilio Azcárraga adquiere en 1957 la concesión de XEB y un año después, junto a XEDF y XEQ, forman el sistema Radiopolis. XEPH, Radio 590 y XEMX, Radio Femenina, se integran a la cadena Radio 1000, comandada desde finales de los 40 por Guillermo Salas Peiró, su principal accionista. Son los años 50. Guillermo Salas Peiró ha creado un sistema que le permite competir con la XEW. Reproduce música grabada en lugar de contratar a una orquesta y cantantes en vivo. Las programaciones musicales con discos se vuelven su materia prima y no un complemento como sucedía con otras estaciones. Ese cambio le permite presentar a los mejores artistas de México y del mundo. Además, reduce los costos de la producción. Fernando Mejía Barquera de nuevo nos platica. En el primer lustro de los años 50, el señor Guillermo Salas Peiró adquirió
la emisora Radio 1000 en la Ciudad de México, la que opera en la frecuencia de 1000 kilohertz, XCOY me parece que es la sigla. Entonces lo que hizo Salas Peiró fue decir incluso explícitamente: yo no voy a competir con las grandes emisoras XEW, XEQ e incluso todavía la XCB, cuando era privada y hacía estas grandes producciones. No voy a competir con ellos en su terreno, es decir, yo no tengo el dinero para contratar a las grandes estrellas de la música. Lo que voy a hacer es programar la música de esas grandes estrellas, pero a través de grabaciones discográficas. Las emisoras de cadena Radio 1000 son las primeras en ser conocidas como estaciones disqueras por su forma de tocar música. Los empresarios de la radio notan que así la operación de una radiodifusora se vuelve barata. Al final de la década, prácticamente todas las estaciones mexicanas son disqueras. Entonces empieza a hacer eso y provoca que otras radiodifusoras relativamente pequeñas hagan lo mismo. Y eso coincidió también con que en la década, a mediados de esa década, se empezaron a retirar los grandes presupuestos para las producciones radiofónicas, ya con la televisión en pleno auge, y entonces se encuentra esta forma de operación a base de grabaciones de discos, ¿no? Y otra cosa que hizo Guillermo Salas Peiró fue segmentar las audiencias, es decir, elegir nichos de audiencia para especializar las estaciones que él tenía. En efecto, en 1958, Guillermo Salas dirige la programación de cada una de las estaciones a un público específico. XEOI Radio 1000, a clases socioeconómicas A y B. XEBS Radio Sinfonola, a las clases populares. Radio 590 al público estudiantil hasta 24 años. XEOI FM al público de recursos económicos altos y XEFX Radio Femenina a las mujeres. Aunque a partir de 1959 la estación abandona el perfil femenino y se transforma en Radio Eco. Es 1957. Son las 11:12 del lunes 15 de abril. La voz de Manuel Bernal, el declamador de América, interrumpe la programación de la XCW. Pedro Infante murió en accidente aéreo. El famoso cantante mexicano murió hoy en un accidente de aviación en la ciudad de Mérida, Yucatán. El cantante estrella del cine, del teatro y de la televisión, de 39 años, murió hoy instantáneamente cuando un avión se estrelló a las 8:30 horas contra una casa, momentos después de haber despegado vía Ciudad de México. También perecieron México perdía a su ídolo. La muerte de Pedro Infante marcaba el fin de la época de oro del cine mexicano. Es 1958. Francisco Aguirre integra a su organización Radio Centro, la XEJP. El empresario llama a Ramiro Garza, un joven locutor y productor, para que diseñe la programación. Ramiro propone una emisora que transmita todos los géneros musicales. Sugiere también el nombre, Radio Variedades. La estación toca desde temas de mariachi, danzón y bolero, hasta las canciones de Elvis Presley. Da a conocer a locutores como Adolfo Fernández Cepeda y a periodistas como Raúl Velasco. Ramiro Garza fue poseedor de prácticamente todos los géneros de éxito. Para que me entiendan, empezó a trabajar con el ingeniero de Tárnava, fue el fundador de las Ws, fue el maestro que generó a Menudo, a Onda Menuda, todo este éxito. Todas las emisoras románticas, empezando por no sé, todos FMs, todas las FMs, todos los éxitos hasta hoy. También hizo La Que Buena, La Rebuena, todos los formatos de éxito, Radio Variedades, FM Globo, Radio 1000, Radio Felicidad, todas las que ustedes se acordarán con facilidad. Vienen Sí por Cual Vota, todo eso lo hizo un individuo, se llama Ramiro Garza.
A mitad de los 50, la radio mexicana y el cine tocan temas de un sonido parecido al naciente rock and roll. Se trataba de las interpretaciones de las orquestas de Pablo Beltrán Ruiz, Luis Alcaraz, Juan García Esquivel. Algunas estaciones como XEOI y XEJP integran canciones de Elvis Presley a su programación. Es 1959. Radio 620, una estación independiente, realiza algunos programas de rock and roll producidos por Luis Cabero. En uno de ellos, todos los domingos a las 4 de la tarde, toca un conjunto mexicano. El programa se llama 20 minutos con Pepe y sus locos del ritmo. Al final de los 50 se respiran aires de renovación. Triunfa la Revolución Cubana y Fidel Castro toma el poder. La Unión Soviética entra en la competencia por la conquista del espacio y lanza la sonda Luna 1. El rock and roll y los movimientos sociales se alzan como una voz de reclamo. La radio acompañará al mundo en su transformación. Memoria auditiva. 100 años de historia al aire. En el equipo de producción participamos Asistencia de producción Alma Lilia Martínez. Ingeniero de audio Rodrigo Román Gallegos. Investigador Jorge Pérez Escamilla. Musicalizador Jorge Calleja. Guionista Memo Bautista. Locución Sonia Yáñez Sánchez. Y Néstor Arroyo. Producción Laura Elena Padrón. Agradecemos el apoyo brindado para la realización de la serie a la Fonoteca Nacional, al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISAR, al Instituto Mexicano de la Radio y a TV UNAM. Memoria auditiva. 100 años de historia al aire. Es una producción de Radio Educación y el programa Contigo Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.